Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Una vez más te pido que te suscribas a las redes, que te llega este mensaje, compártelo, sígueme en las páginas para que muchas personas puedan conocer más de la palabra de Dios. Y vengo con otra pregunta bíblica, y esta vez lleva como título: ¿por qué algunas Biblias tienen más libros que otras? Repito otra vez: ¿por qué algunas Biblias tienen más libros que otras? Como hemos visto hasta ahora, la Biblia es el libro sagrado para cristianos, ya sea católicos y protestantes, pues la consideramos inspirada por Dios. No obstante, el contenido de la Biblia, de manera más concreta del Antiguo Testamento, no ve el mismo para católicos y protestantes. La Biblia católica incluye los libros apócrifos o deuterocanónicos que los protestantes omiten. ¿A qué se debe esto? Una corta descripción le voy a dar. Sería prudente, antes de continuar, mencionar a cuáles libros nos referimos. Los libros apócrifos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, no el Eclesiastés bíblico, Baruch y 2 libros de los Macabeos, 7 libros en total. Además, hay 3 capítulos adicionales, el libro de Daniel, y 6 porciones agregadas del libro de Esther. Antes de iniciar el estudio de este tema, es preciso aclarar la diferencia entre los dos términos que se usan para referirnos a estos libros: apócrifo y deuterocanónicos. La palabra apócrifo significa supuesto o fingido. Hoy en día conlleva el sentido de algo que no es auténtico. De ser hallado falso, un libro no contaría con los méritos para formar parte de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, deuterocanónico proviene de unir 2 términos griegos: deutero, que significa segundo, y posterior, denomeico, que significa perteneciente o relativo a la regla canónica. Ahora bien, ¿por qué los protestantes no aceptamos este libro como escritura? Permíteme compartir algunas de las razones. Contienen errores históricos. Baruch capítulo 1 versículo 1 dice que el libro fue escrito en Babilonia, pero en Jeremías 43, 6 y 7 y en Segunda de Reyes 25, 22 y 26 ubican a Baruch o a Jeremías junto con el grupo que huyó a Egipto. Por otro lado, Judith 1.1 dice que Nabucodonosor reinó sobre los asirios en Nínive en los días de Alfarac. Esta declaración es totalmente falsa, pues se ha demostrado que Nabucodonosor reinó en Babilonia y no en Nínive, que fue destruida por su padre. Algunos estudiosos creen que estos datos falsos son deliberados para dar a entender que el comienzo de los libros es ficticio. Por el contrario, Pedro dice que el mensaje de la Biblia no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, puesto que nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Segunda carta de Pedro 1.16. Contienen enseñanza antibíblica. Anteriormente vimos que uno de los criterios que se usan para reconocer un libro inspirado es que su enseñanza esté de acuerdo con la ley y el testimonio, Isaías 8:20. La lectura cuidadosa de los libros apócrifos mostrarán que contradicen abiertamente varias enseñanzas bíblicas. Enseñan la inmortalidad del alma, en contradicción a Eclesiastés 9:5. Dice que la limosna expía el pecado, mientras que la Biblia declara sin titubeo que el costo de ese rescate no se pagó
con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Los judíos nunca aceptaron estos libros como inspirados. Como se puede comprender después de leer el punto anterior, los judíos nunca consideraron esos libros como inspiración por Dios, pues además de cometer errores y enseñanza antibíblica, también su paternidad literaria era fe procedencia dudosa. Por ejemplo, las adiciones al libro de Daniel son de origen griego, mientras que el libro escrito por el profeta está escrito en hebreo y arameo. A la hora de interpretar esos hechos, hemos de tener en cuenta que el griego no se convirtió en la lengua fianza del mundo antiguo antes de 300 años después. Vamos a hacer un poco de historia. El Bokel Enciclopedia de Babel, Enciclopedia Bíblica Babel, señala que los libros apócrifos no fueron rechazados por la iglesia en un concilio o reunión, sino que la indignidad de esos libros se hizo evidente a medida que el pueblo de Dios lo leía y comparaba con los libros sagrados ya reconocidos como canónicos. No podemos dejar de mencionar que estos libros tienen utilidad. Aunque no fueron inspirados por Dios, los libros de los Macabeos contienen relatos históricos, verídicos, y los ficticios no pueden ayudar a comprender lo que creía la gente en esos tiempos. Por eso Lutero se refirió a ellos como libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero que no obstante son útiles y buenos para ser leídos. Sin embargo, su utilidad histórica no la de conferirle el estatus de inspirado, como declaró el Confesión de Fe Wittenberg. Los libros llamados apócrifos no son debidamente inspirados ni forman parte del canon de las Escrituras, no teniendo tampoco autoridad alguna en la Iglesia de Dios. No hay que considerarlos más que otra clase de escrito humano. Por el contrario, la Biblia puede darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Estos libros pueden ser de utilidad histórica, pero no inspirados. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en una próxima entrega.